En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Si gusta, se sienta más hacia acá, diputado, para que estemos, ya que somos poquitos. Bueno, damos la bienvenida, ¿cierto?, a los diputados que están conectados vía telemática. Aquí está también presente el diputado Romero. El acta de la sesión cuarta se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión quinta queda a disposición de los señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, informes elaborados por funcionarios del área de asesoría técnica parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional. El primero, sobre antecedentes del funcionamiento y regulación del mercado de gas natural en Chile. El segundo, da cuenta de la regulación del mercado del gas natural en España y Colombia. Y el tercero, entrega datos sobre el mercado del gas en países seleccionados de Iberoamérica. En segundo lugar, nota de la bancada republicana, mediante el cual comunican que el diputado Leonídas Romero Sáez reemplazará al diputado Agustín Romero Leiva en la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Esos documentos están dónde están a disposición de nosotros? ¿En la comisión propiamente tal o en el Se WhatsApp? remitieron por correo electrónico la semana pasada a todos los diputados y se van a publicar en documentos en la parte de la página de la comisión investigadora. Ya, muchísimas gracias. Entonces, estos documentos ya están a disposición de cada uno de los diputados y diputadas. Se recomienda, ¿cierto?, que los leamos, los veamos, para que tengamos una imagen también comparativa del mercado de gas natural en otros países. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? No hay palabras. Vamos entonces a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto abocarse al mandato de la comisión, lo vamos a reiterar, reunir antecedentes relacionados con las actuaciones del Ministerio de Energía y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles por el sobreprecio que la empresa distribuidora Metrogas habría cobrado a sus clientes, debiendo analizar las gestiones y medidas adoptadas por los referidos órganos públicos dentro del ámbito de sus competencias, a fin de asegurar el buen funcionamiento del mercado del gas y evitar que ciertas prácticas ocasionen un perjuicio a la población. Para estos efectos, el día de hoy nos acompaña el profesor del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Juan Pablo Montero. Muy buenos días, don Juan Pablo. Usted ya escuchó el objeto, ¿verdad?, de nuestra sesión. Usted también sabe bastante del tema. Sabemos que prestó asesorías para estos efectos, para el informe de la Fiscalía Nacional Económica. Por lo tanto, nos gustaría adentrar derechamente en el tema que nos compete, ¿verdad?, y que nos pueda indicar cuál es su opinión o sus conocimientos al respecto. Muy buenos días, nuevamente. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Tengo una pequeña presentación, no sé si la puedo compartir, para facilitar un poco la comunicación. Esa presentación ya está a disposición de los parlamentarios en el WhatsApp que tenemos de esta comisión. Entonces puedo, básicamente, ok, entonces lo que hago es básicamente son 5 láminas solamente. No, pero compártala, ¿sí? Sí, compártala, por favor. La comparto, a ver, aquí compartir pantalla. Supuestamente ahí debería estar, ver pantalla completa. Supuestamente ahí la deberían estar viendo, no sé si la están viendo. Perfectamente, perfectamente. Perfecto. No, solamente quería un poco de referencia. Efectivamente, bueno, yo soy profesor titular de Economía de la Universidad Católica desde el año 2001, hice mi doctorado en el 97 y he hecho alta investigación en temas relacionados a mercados regulados, temas de libre competencia, también temas de contaminación ambiental. Mis áreas es la regulación de los mercados para que funcionen mejor, ¿no es cierto? Y alineemos los intereses de los consumidores finales de alguna manera. Y en eso me tocó efectivamente ayudar a la Fiscalía Nacional Económica en su estudio del gas. Somos asesores externos a ellos. Durante un año estuvimos trabajando en conjunto. El trabajo finalmente lo hace la Fiscalía, pero nosotros los apoyamos. Y uno de los temas, obviamente, uno de los temas centrales fue el mercado del gas natural, donde efectivamente vimos algunos problemas con la empresa Metrogas. Y hoy día lo que entiendo es que está en discusión un proyecto de ley, hay algunos cambios que están sugiriendo,
voy a entrar inmediatamente en materia al respecto. Y también quería agregar que fue asesor durante la administración de la presidente Bachelet, del ministro Máximo Pacheco, cuando se discutieron algunos cambios a la ley existente del gas natural. ¿Ah? Y eso ocurrió en el 2017. Así que he estado bastante involucrado en estos temas, me ha tocado constantemente estar revisando estas materias. Así que con ese preámbulo, déjenme entrar en materia. Y efectivamente, lo que estamos hoy día en discusión, hay dos temas centrales. Hay uno que es menos controversial, el que mencionó usted, el chequeo de rentabilidad integrado, considerando todas las empresas del grupo empresarial. Y aquí aparece, ¿no es cierto?, el problema que tuvo Metrogas con la creación de esta empresa GESA. Y yo creo que ahí hay poca discusión. Estamos todos de acuerdo que efectivamente hay un problema y hay que resolverlo. Eso nunca estuvo de alguna manera en la discusión del 2017, cuando con el ministro Pacheco discutimos la nueva ley. Nunca se pensó que esto podía ocurrir y finalmente, pero sí ocurrió y efectivamente hay que resolverlo. Y yo creo que tanto la administración anterior como la administración actual tiene una propuesta que yo creo que aborda ese problema de forma satisfactoria. Por lo tanto, no creo que tengamos mayor discusión al respecto. Hay un segundo punto, sin embargo, en la propuesta de ley, que es reducir la tasa de rentabilidad máxima que las empresas pueden, ¿no es cierto?, optar a fijar sus precios. Tienen que cumplir, ¿no es cierto?, con una rentabilidad máxima. Y la propuesta básicamente reduce esa tasa máxima en un 3% para infraestructura con más de 20 años. Y ese es el tema que me gustaría concentrarme acá, porque respecto al primero yo creo que no hay ninguna controversia, estamos todos de acuerdo, y las propuestas, yo creo que la anterior y la nueva, lo abordan muy bien. Respecto al segundo tema, aquí traje un ejemplo. Y quería explicar, ¿no es cierto?, en estos pocos minutos que tengo, cómo funciona una empresa, ¿no es cierto?, que tiene que hacer una gran inversión en infraestructura, como una empresa, ¿no es cierto?, de gas natural, tiene que desplegar grandes redes. Al principio las rentabilidades van a ser muy negativas y este umbral de rentabilidad que se le exige a las empresas nunca va a ser, digamos, una materia de discusión porque van a estar muy por debajo de eso. ¿Por qué? Porque están todas las inversiones al comienzo, que son muy grandes cuando la red se está desplegando, y esa depreciación, ¿no es cierto?, es un costo importante para la empresa, va a ser mucho mayor que los ingresos, y es muy posible que encontremos con rentabilidades negativas incluso al comienzo. No significa que estén perdiendo plata en el largo plazo, para nada. Las empresas hacen estas inversiones pensando en el largo plazo, son inversiones de muy largo plazo, pero desde el punto de vista contable, para el cálculo de esta rentabilidad, obviamente van a aparecer números muy bajos y no negativos al principio. Y ahí está esa figura mostrándoles en líneas rojas cómo esta rentabilidad va a ir cambiando en el tiempo a medida que las vamos calculando. Estoy de acuerdo, tal como lo exige la ley. Y efectivamente, al principio, estas empresas no van a estar, ¿no es cierto?, en ningún momento pasando el umbral. Y de hecho, así lo vemos. La única empresa del gas natural que hoy día de alguna manera estaba pegada al umbral era Metrogas. Todas las otras empresas son empresas un poco más jóvenes, efectivamente el umbral no les pegaba. Pero ¿qué es lo que pasa? Esas empresas, si bien al principio sus rentabilidades son negativas, al futuro, cuando la infraestructura es más madura, ya no hay más que depreciar, empiezan a rentar muchísimo más, de acuerdo a la ley. Y mucho más y posiblemente más que el 6%. Por lo tanto, si rebajamos el umbral de rentabilidad de un 9 a un 6, que es la propuesta actual, lo que estamos haciendo es básicamente aquí, en los últimos años, es quitar una rentabilidad muy positiva para las empresas, que sirve para pagar los años malos, si ustedes quieren. Y esa es la realidad de cualquier empresa que hace grandes inversiones. Los primeros años que son negativos en rentabilidad se pagan con los años futuros que son, ¿no es cierto?, positivos. Por lo tanto, lo que uno tiene que tomar en consideración acá es como la rentabilidad de todo el periodo completa. Entonces, esta rebaja de 9 a 6% justo ocurre cuando la infraestructura ya está madura y cuando la empresa va a empezar a rentar positivo para pagar por los primeros años que fueron rentabilidades negativas donde este umbral no va a pegar. Y yo creo que eso es importante tomar eso en consideración al momento de mirar esta rebaja en la inversión, en la rentabilidad que se está proponiendo, que lo cual yo personalmente no estoy de acuerdo, dada esta realidad de esta industria. Y si uno mira, con esta rebaja, como yo voy a estar de alguna manera, va a estar activa en los últimos años de la infraestructura, cuando ya la infraestructura es madura, ¿qué significa eso? Significa que la tasa de rentabilidad promedio que yo le estoy exigiendo a este negocio es como un 6% al final. ¿Se fijan? Va a ser como un 6%. Y si uno compara esto con otros negocios regulados, y aquí puse 3 ejemplos, la transmisión eléctrica, ¿cierto? Es un monopolio natural y efectivamente se regula como una empresa modelo. Lo mismo ocurre con la distribución eléctrica y también con los servicios sanitarios, que me ha tocado participar en muchas comisiones, ¿no es cierto?, de peritos, ahí donde hemos tenido que resolver
junto con el regulador sobre las tarifas de las empresas, finalmente a cobrar cada 5 años. En todos esos casos, la rentabilidad promedio que aceptan esos negocios es más alta, a pesar de que son negocios mucho menos riesgosos. Como les digo, repito, exigirle al gas natural rebajar, ¿no es cierto?, de 9 a 6% significa que en promedio le estoy exigiendo de alguna manera un 6% en el mejor de los casos a este negocio. Porque son en esos años últimos donde efectivamente esta tasa de rentabilidad va a estar activa. Efectivamente va a ser una restricción para la empresa. Por lo tanto, en el mejor de los casos le vamos a estar dando un 6%. Y eso es mucho menor que en estos otros negocios que son mucho menos riesgosos y por distintas razones. La transmisión eléctrica no tiene sustituto. Existe una sola manera de transmitir. El agua tampoco. ¿Se fijan? No hay una presión de competencia. En cambio, el gas natural, obviamente, está el gas licuado, ¿no es cierto?, de petróleo, que también fue parte del estudio de la Fiscalía, la cual también miramos con mucho detalle. Pero hay otros combustibles. La misma electricidad aparece, ¿no es cierto?, como un combustible alternativo. Entonces, existe mucho más riesgo en el negocio porque existe esta presión de productos sustitutos que le compiten a este negocio. Y a diferencia de estos otros sectores donde no existe eso, y a pesar de eso tienen rentabilidades más altas. Por eso suena un poco paradójico. Lo segundo es que el precio de estos otros insumos, llámese agua, distribución eléctrica o transmisión, son infraestructuras instaladas. El insumo ahí ya se instaló, no hay variación mucho de precio de los insumos, y incluso en el caso del agua, cada 5 años se revisan. Son negocios de insumos mucho más estables. Acá el gas natural, el insumo principal, que es el gas natural, ¿no es cierto?, que tengo que colocar, inyectar en las redes, sufre de mucha variación. Por lo tanto, otro elemento, ¿no es cierto?, que le agrega riesgo al negocio. Y finalmente, producto quizás del punto anterior, de la competencia con insumos, hay un tema de riesgo por el lado de la demanda. Mi demanda puede caer, ¿no es cierto?, mucho más que la demanda del agua. La demanda del agua, que como le digo, me ha tocado participar desde el año 2005, que participo en estas comisiones de peritos, hemos revisado muchas demandas, son sumamente estables en el tiempo. Entonces no hay un riesgo de demanda. La transmisión eléctrica y la distribución se pagan por la infraestructura instalada. Tampoco hay un riesgo de demanda que me digan, ¿sabe qué más? Ahora vamos a usar solamente el 50% de su infraestructura. Entonces son negocios que tienen un riesgo mucho más bajo. A pesar de eso, se les está aceptando una rentabilidad mucho más alta. O sea, no mucho más alta, pero más alta. Por lo tanto, suena extraño pedir esta rebaja, ¿no es cierto?, del 9 al 6%, después de los 20 años, que es cuando es relevante, porque usted me va a decir, oye, pero yo siempre permití 9%, desde que se instaló, esto solamente para los activos después de 20 años. Sí, lo que pasa es que los primeros años, yo lo digo, los primeros 15 años, ese 9% es absolutamente irrelevante porque nunca se va a llegar, dado que hay que depreciar muy fuertemente, ¿no es cierto?, las inversiones al comienzo. Entonces, ese 9% que ustedes están dando al comienzo es algo que nunca se va a dar, está nominal, pero nunca se cumple. Por lo tanto, la tasa de rentabilidad efectiva que le están colocando a esta empresa es de un 6%, porque al final lo que importa es lo que pasa más adelante, después del año 15 aproximadamente. Y quisiera terminar, yo sé que ustedes tienen muy poco tiempo, entonces uno tiene que ser lo más aquí concreto y posible. Esto lo discutimos el año 2017, ¿no es cierto?, cuando el ministro Pacheco estaba a cargo de la cartera de energía. Y en ningún momento, efectivamente, hubo una reducción de un 5 o un 3%, y por eso quedamos en 9%. Nunca pensamos en algo mayor que eso, para la rentabilidad, ¿no es cierto?, razonable para este tipo de negocio. Se discutió este tema, y finalmente llegamos a acuerdo un 9% en forma pareja. Y yo me pregunto simplemente, y ahí lo discutimos bastante, si es que algo ha cambiado desde entonces hasta hoy día. Y si algo ha cambiado, quizás es que el negocio se ha puesto un poco más riesgoso, han aparecido la realidad de la electricidad como un combustible alternativo, sobre todo en invierno, ¿no es cierto?, para calefaccionarse, cada vez está siendo más efectiva. Por lo tanto, si hay algo, yo pensaría que si en alguna dirección va, esto va en la dirección de un poco más de riesgo en el negocio. Por lo tanto, me cuesta justificar esa caída en la rentabilidad que se está proponiendo hoy día. Así que todo indica que debería, en el peor de los casos, mantenerse mirando negocios alternativos, ¿no es cierto?, que también son regulados, o la realidad del mismo negocio desde el 2017 hasta hoy día, cuando finalmente en el 2017 se fijó la tasa de rentabilidad de un 9%. Esa es mi presentación, estimado. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, profesor. Vamos a abrir la ronda de preguntas para los colegas diputados y diputadas que quieran formular alguna.
Por favor, hay que levanten las manos los que están vía telemática. No no los veo, pero voy a partir yo haciendo dos preguntas. Profesor, la excesiva rentabilidad que se obtendría en estos últimos periodos, usted dice que ha ido a paliar de alguna manera los años malos, ¿verdad? Cuando hablamos del 9%. ¿Está hablando usted de la rentabilidad pura y sola de Metrogas o también está considerando esta sumatoria de la rentabilidad de Metrogas más AGESA? O sea, yo aquí estoy hablando de, o sea, AGESA con Metrogas tienen un problema, efectivamente. Y ese problema yo creo que se abarca considerando la rentabilidad del negocio completo, la relación integrada de ambas empresas. Y a eso me refiero con la rentabilidad global, no la puedo separar. Y por eso que efectivamente la nueva propuesta lo que hace es hacerse cargo de ese problema. Que yo no puedo separar el negocio, ¿no es cierto?, del combustible, del negocio de la distribución y efectivamente pasar costo a un lado y poder rentar más en el otro negocio, que fue lo que hizo Metrogas. Y efectivamente iba completamente en contra del espíritu de la ley. En ese caso hay que tomar lo que, como lo digo en la primera línea, hay que tomar la rentabilidad del negocio integrado, AGESA junto con Metrogas. Y efectivamente, permitirles un 9% en los últimos años, cuando las infraestructuras ya es más maduras, a mí no me parece algo excesivo, dado que efectivamente en los primeros años, cuando se empiezan a desplegar las redes, las rentabilidades van a ser negativas completamente. Y al final del día, lo que vamos a observar es que este negocio va a tener una rentabilidad, si sumamos y restamos, ¿no es cierto?, dada la vida útil de la infraestructura, y con la integración, obviamente, AGESA y Metrogas, en el caso particular, aquí estamos hablando de todas las empresas de gas natural, no solamente Metrogas, estamos hablando de todas las empresas. Cuando yo integro todo, la rentabilidad puede ser de 6, 7, 8, incluso 9%, que eso no me parece una rentabilidad, ¿no es cierto?, excesiva. Lo que pasa es que si uno lo mira ex post, cuando ya está todo instalado, y uno dice, oye, estas redes están instaladas, efectivamente puede parecer excesivo, pero lo que pasa es que uno tiene que entender que hubo que pagar estas redes en comienzo y uno tiene que mirar esto con un horizonte de largo plazo. Uno no puede mirar simplemente, oiga, una vez que ya está instalado, la mirada ex post es distinta que la mirada ex ante, o sea, antes de se instaló. Y lo que yo estoy diciendo es que uno tiene que hacer una mirada promedio de toda la vida útil de esta infraestructura. Entonces, rebajar después de 20 años de 9 a 6, efectivamente lo que me hace es que no me permite alcanzar a compensar estos años de muy bajas rentabilidades, tal como trae la figura, con años en que efectivamente la rentabilidad debiera estar muy por encima del 6% y cercana al 9%. Vamos a dar paso a la pregunta que tiene el diputado Tapia. Adelante, diputado. Hola, buenos días, gusto de saludar a todos. Y bueno, ahí a don Juan Pablo, la verdad es que cuesta entender un poco cuando se dice que las rentabilidades son bajas. Bueno, todos sabemos que al inicio de cualquier negocio es difícil que se tenga rentabilidad, por eso que también está la inversión, usted hablaba de la depreciación, y todo eso prácticamente se paga con el negocio, o sea, no es que ellos al final vayan a tener pérdida. Lo que esta comisión en sí está investigando es la relación de estas dos empresas, cómo de alguna manera buscaron algún subterfugio para que sus rentabilidades o la sumatoria de estas rentabilidades pasara más allá de la ley. Entonces yo me quiero enfocar en ese ámbito. ¿Y qué le parece a usted lo que ha pasado en este caso? ¿Cómo está, diputado Tapia? Me parece pésimo. Estoy totalmente de acuerdo con usted, me parece pésimo, lo hemos dicho de todas formas. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted y con muchos, digamos, por la gran mayoría, salvo quizás con Metrogas, sin duda. Lo que se hizo ahí es básicamente, se dobló el espíritu de la ley. Se aprovechó, ¿no es cierto?, un espacio, un vacío legal, si usted lo quiere llamar de esa manera, para poder, de alguna manera, traspasar costos a una empresa relacionada y con lo cual yo podía rentar, ¿no es cierto?, más en mi negocio regulado. Y eso es... Ahora, la ley, lo que dice Metrogas, la ley lo permitía, y efectivamente si cayera una ilegalidad, o sí o no, bueno, eso lo podrán discutir ustedes, se pueden seguir investigando. Del punto de vista de la Fiscalía, lo que hicimos nosotros en el informe con la Fiscalía fue, de alguna manera, documentar y efectivamente explicar que eso fue lo que ocurrió. Y eso va totalmente en contra del espíritu de la ley. Por lo tanto, lo que hay que hacer acá es tener una estimación de la rentabilidad integrada de los dos negocios juntos. Ahora, Metrogas se defiende diciendo que es mucho más
eficiente tener negocios separados, etcétera, etcétera. Nosotros no creemos que efectivamente haya justificación para tener negocios separados. No hay ninguna razón para tenerlo. ¿Ah? Esa fue nuestra estimación cuando hicimos el estudio junto con la Fiscalía Nacional Económica. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo con usted, diputado Tapia, en ese aspecto. Yo me estoy refiriendo a un segundo aspecto que también es parte importante de esta ley y que efectivamente afecta muchísimo a las otras empresas de gas natural que estaban todas cumpliendo con su rentabilidad. ¿Y por qué están cumpliendo con su rentabilidad y no tienen ningún problema? Es que el problema es Petrogas, porque son infraestructuras un poco menos maduras. Por lo tanto, todavía están en la zona, si ustedes quieren, más baja de esta curva. Esta curva marca las rentabilidades que uno debería estimarle. Por lo tanto, ninguna de estas otras empresas de gas natural, salvo Metrogas, estaban lejos de, ¿no es cierto?, de alguna manera llegar a la rentabilidad máxima permitida. Estaban por debajo de eso. Y en esta propuesta de ley hay un elemento adicional, además del que usted está proponiendo. Respecto a lo que usted está proponiendo, estoy totalmente de acuerdo. No tengo mucho más que agregar. Totalmente de acuerdo que efectivamente lo que se hizo estaba completamente al margen del espíritu de la ley. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de los diputados? Yo tengo otra pregunta. En cuanto al riesgo del negocio, profesor, varias cosas. Se dice que el riesgo del negocio, ¿verdad?, en este tipo de mercado es más alto que otros mercados, como el de la transmisión eléctrica, distribución eléctrica, los sanitarios. Usted dice que es extraño que se rebaje la rentabilidad siendo un negocio más riesgoso y que tenga menos rentabilidad si la bajamos al 6%, ¿verdad?, que las otras áreas económicas. Mi pregunta es, ¿esto se explica por el mayor ingreso o la mayor cantidad de clientes que tiene este mercado? ¿Cómo se puede explicar, verdad, que tenga una rentabilidad menor que otras áreas del mercado? No, lo que estoy diciendo yo es que hoy día, básicamente, todos esos sectores regulados, la transmisión eléctrica, distribución eléctrica y servicios sanitarios son sectores que están regulados y se les fijó esta rentabilidad y sus tarifas básicamente dependen de esa tasa que uno les fija, ¿no es cierto? Y lo que estoy diciendo es que esas tasas de rentabilidad son más altas de la tasa efectiva que enfrentaría una empresa que está en el negocio de gas natural. ¿Por qué? Porque básicamente cuando la empresa ya empieza a rentar positivamente, que esto va a ser después de 15 años, qué sé yo, no sé, cuando ya la infraestructura empieza a estar más madura y la depreciación se haya prácticamente cumplido, en ese momento yo le voy a estar colocando un techo de un 6%. Entonces, desde el punto de vista del horizonte completo de la empresa, esta empresa, en el mejor de los escenarios, va a poder optar a rentabilidades de un 6%. Eso es lo que he dicho. Y esa rentabilidad del 6% es más baja que las rentabilidades que se le permiten a estos otros negocios en toda su vida útil. Esa es la rentabilidad promedio de un servicio sanitario. No es que después cuando tengan infraestructura, ¿no es cierto?, hundida o no hundida. No, esta es la rentabilidad promedio que se le asigna a una empresa, ¿no es cierto?, de servicio sanitario en toda su vida útil. Y eso es lo que estoy diciendo. O sea, con esta rebaja de un 9% a un 6% que se está proponiendo a partir del año 20 con la infraestructura, lo que está haciendo es que en rigor le está colocando un límite de rentabilidad máxima a esta empresa de un 6% en el mejor de los casos, dada, ¿no es cierto?, la evolución de cómo evoluciona esta rentabilidad en el tiempo. Eso es lo que estoy diciendo. Y llama la atención de que sabemos que es un negocio más riesgoso, en ningún caso es menos riesgoso. En el mejor caso uno podría decir es más o menos similar. Llama la atención de que efectivamente le estemos poniendo una tasa efectiva de rentabilidad menor que a otros negocios regulados donde el riesgo es más bajo. Eso es lo único que estoy diciendo. Y porque todos sabemos, ¿no es cierto?, mayor riesgo, mayor retorno. Es un principio de finanzas que todos de alguna manera conocemos. Y eso llama la atención. Suena un poquitito paradójico, si usted quiere. Bien, aquí el diputado Romero, no sé si el diputado Tapia tiene otra pregunta o se le quedó la manito arriba nomás. Se me quedó la manito arriba, la bajo inmediatamente. Ya, gracias. Muchas gracias. Le damos el paso entonces a la pregunta del diputado Romero. Gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a don Juan Pablo Montero. Juan Pablo, mire, yo esta es mi primera sesión en esta comisión porque vengo a reemplazar a un colega. Disculpe mi ignorancia, pero ¿quién sugiere, propone que se baje de la rentabilidad del 9 al 6%? A ver, voy a plantear algo que a lo mejor políticamente no va a ser rentable, ¿no? Pero me caracterizo por eso. Normalmente nosotros los políticos tomamos decisiones respecto a las inversiones que hacen los empresarios. El riesgo de la inversión es alta. Son los empresarios que ponen, valga la redundancia, en riesgo su capital para invertir
en un proyecto de largo plazo. Si le va bien y recupera la inversión, bien. Y si no, es responsabilidad de los empresarios. Esa es la política que normalmente usamos quienes estamos en el Congreso y en nuestros cargos públicos. Porque la mayoría de nosotros no hemos hecho esta inversión, no hemos generado puestos de trabajo, no hemos generado riqueza para nosotros y para el país. Por lo tanto, a mí me preocupa de verdad el tema, porque, repito, bajar por una decisión con poco conocimiento de causa el porcentaje de rentabilidad a largo plazo, cuando inicialmente usted lo ha explicado, yo lo he entendido así, los primeros 10, 12, 15 años, poco o nada han recuperado la inversión. Termino. ¿Quién decide bajar la rentabilidad del 9 al 6%? Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Romero, por la pregunta. En el estudio de la Fiscalía Nacional Económica, ustedes saben que se miraron los dos mercados, el mercado del gas licuado de petróleo, GLP, y el mercado del gas natural. Y son dos mercados distintos. El mercado del GLP está completamente desregulado. La Fiscalía propone algunas recomendaciones de cómo mejorar la competencia en ese mercado. Y el mercado del gas natural estaba regulado con una mirada que se llama ex post. O sea, vamos a ponerle un techo a cuánto pueden rentar las empresas en estos mercados, porque se entendía que eran sectores que la competencia a lo mejor no era muy intensa. El mercado del gas natural de redes. Y tenía esta rentabilidad. Y a partir llamémoslo, del escándalo de Metrogas, se proponen dos grandes cambios. Acá. La Fiscalía solamente propuso cambios respecto al punto 1, de que efectivamente aquí hay que, de alguna manera, evitar lo que hizo Metrogas, que es construir esta empresa, ¿no es cierto?, paralela a GESA para poder traspasarle costo y poder rentar más. Esa fue la única recomendación de la Fiscalía Nacional Económica. Después, y posteriormente, cuando esta administración introdujo cambios, se hizo cargo de eso, y lo hizo muy bien, pero además incluyó esta nueva medida, que es rebajar la rentabilidad hoy día del 9% al 6% para todos aquellos activos que tengan más de 20 años de vida útil. Y eso fue algo planteado en este nuevo proyecto. ¿De dónde viene esa recomendación? Yo no lo sé. No viene de la Fiscalía Nacional Económica. Nosotros nunca nos pronunciamos respecto de eso. Nos parecía, lo discutimos, pero nos parecía que ya se había fijado, ¿no es cierto?, durante la administración del ministro Pacheco. Habíamos discutido este tema y se había establecido lo que era, y nada hacía pensar de que esto debía ser revisado. Pero se está revisando. Yo no sé el origen. Yo no sé el origen, de dónde está, cuál es el origen. Lo único que estoy diciendo es que yo creo que me parece que es una mala idea. Y la traté de dar la explicación, y usted lo dijo muy bien, diputado Romero. Porque este es un negocio que en su vida útil muestra rentabilidades muy dispares. Muy baja al comienzo y muy alta en el futuro, o más alta en el futuro. Por lo tanto, uno tiene que mirar el negocio completo. Uno no puede mirar la foto de los 20 años, ¿no es cierto?, último. Tampoco al principio, y puede decir, mira, están todos perdiendo plata, pobrecitos, estos empresarios están todos perdiendo plata. No, eso es falso. Los empresarios obviamente toman una decisión, tal como usted lo dijo, pensando en el largo plazo. Y lo que está ocurriendo ahora es que le están diciendo, mire, todas esas ganancias que usted esperaba en el futuro se van a ver limitadas. ¿Y cuál es el impacto de eso? Bueno, es que en muchos sectores de Chile hoy día todavía las redes no están completamente desplegadas. El mercado de Santiago, donde está Metrogas, es mucho más maduro. De hecho, partió acá el negocio de gas natural. Partió en Santiago. Acá empezaron las grandes redes, las grandes expansiones. Pero fuera de Santiago, fuera de la región metropolitana, o fuera de Santiago más bien, todavía existe un cierto espacio para seguir desplegando redes de gas natural. Y con este cambio legal, yo les voy a decir, cualquier empresario efectivamente va a pensarlo dos veces antes de, ¿no es cierto?, expandir sus redes. Porque le están diciendo, mire, ¿sabe qué más? Usted, en términos prácticos, a lo más, en el mejor escenario, puede rentar un 6%. Porque ahí es cuando empieza a ser positiva la rentabilidad, después de los 15 años. Y justo ahí le cambian, ¿no es cierto?, a los 20, pero básicamente ahí le van a cambiar, ya no es 9, ahora es 6. Entonces, si yo sé que mi tasa efectiva es 6% para este negocio, yo creo que los números no dan. Y lo que va a ocurrir es que los empresarios, de alguna manera, van a congelar sus inversiones. Porque no da los números. Simplemente, cuando uno calcula, ¿no es cierto?, el valor presente de la inversión, no da simplemente con esta tasa de rentabilidad. Y volviendo a su pregunta, diputado Romero, no sé cuál es el origen de esta propuesta.
simplemente está, digamos, en la propuesta. Sería interesante saber, digamos, dónde nació. ¿Ah? Y yo incluso conversé con el ministro Weber respecto de esto. Lo conversamos. Y esto tampoco salió en discusión. Salió más bien la discusión del gas, del GLP, cómo evitar, por ejemplo, o cómo introducir mayor competencia en el mercado de gas licuado de petróleo. Me preguntó sobre qué me parecía a mí que en app entrar en el negocio. Me preguntó un montón de cosas. Y el gas natural me preguntó sobre Agesa y Metrogas, y le dije, por lo mismo que estoy diciéndole a ustedes, que me parecía una grave, ¿no es cierto?, una actuar muy grave de parte de la empresa de haber torcido, digamos, el espíritu de la ley, a pesar de que quizás había un vacío que les permitía hacerlo, pero estaban torciendo fuertemente el espíritu de la ley, y que efectivamente llegamos a cambiarlo, resolverlo, pero solamente eso, y ahí quedamos. Nunca hablamos de esto tampoco. Así que no sé cuál es el origen, de dónde sale, digamos, esta iniciativa de rebajar de 9 a 3%. Muchas gracias, profesor. Respecto de eso, tengo otra pregunta. El comparativo con otras legislaciones que se parezcan a la nuestra, por supuesto, que se parezcan a nuestro mercado del gas natural, entendiendo que en la región metropolitana, donde principalmente existe gas natural, ¿verdad? Es casi un mercado monopólico. Esta rentabilidad del 6% se parece similar, es más baja que otros países que pudiésemos comparar con el nuestro. Ahora, en el estudio, yo voy a ser bien honesto, diputada, en el estudio de la Fiscalía Nacional Económica no hicimos esta comparación internacional, que era quizás el lugar de hacerlo. ¿Y por qué no la hicimos? Porque básicamente entendimos que había una regulación que exigía una cierta rentabilidad. Pensamos que estaba bien establecida y lo único que hizo el estudio de la Fiscalía era ver si efectivamente estaba cumpliendo esto o no se estaba cumpliendo. Y ahí llegamos al caso de Metrogas. Para ser bien honesto. Durante la discusión con el ministro Pacheco, efectivamente miramos rentabilidades en otras partes. No tengo los números en la cabeza, pero hicimos una mirada y nos pareció que esto era razonable respecto a lo que uno miraba en otros lados. Ahora, la realidad de los países son bien distintas. En otros lugares, por ejemplo, el gas natural puede ser un combustible, hoy día está cambiando, se está electrificando muchísimo, pero en ese momento, el 2017, la electrificación en muchos mercados más desarrollados era más baja y el gas natural tenía una penetración muchísimo más alta, muchísimo más alta. ¿Se fija? Entonces, ¿qué significa eso? Que hay más densidad, hay más uso de estas redes, acá las redes se usan menos y hay más riesgo porque hay combustible alternativo, o sea, está la parafina, está el pellet, está la leña, hay un montón de otros combustibles alternativos que en otros lugares efectivamente esos combustibles no existían y eso hace que efectivamente el riesgo sea un poco menor. En cambio acá, al existir todos estos combustibles alternativos, hay más riesgo de competencia. ¿Eh? Y eso hace que uno tenga que mirar las realidades con cierto cuidado. Uno no puede, digamos, importar sistemas regulatorios en otros lados. Incluso hay algunos que han sugerido que el gas natural se regule como una empresa modelo, tal como se regula el servicio sanitario, como se regula la transmisión eléctrica y como se regula la distribución eléctrica. Lo cual yo creo que sería un grave error. ¿Por qué? Porque hay mucha más volatilidad en este negocio. Año a año cambia muchísimo, ¿no es cierto? En cambio, por ejemplo, en distribución eléctrica y transmisión, uno está simplemente pagando por una infraestructura que está instalada y que está ahí. Y a lo más tendremos que decidir cuándo hacemos expansión y cuándo no, y cuándo no. Pero es una infraestructura que está ahí. Acá el gas natural está constantemente compitiendo y efectivamente la demanda puede ser mucho más alta este año y mucho más baja el próximo y así sucesivamente. Por lo tanto, al ser más riesgoso el negocio, yo creo que una regulación donde tengo que fijar el precio ex ante por los próximos, no sé, 5 años, tal como se hace en agua, en servicio sanitario, me parece que es una mirada un poco riesgosa. A mí me gusta mucho más esta regulación ex post. ¿Sabe qué más? Usted puede rentar tanto, nos parece que su negocio tiene cierto riesgo, por lo tanto, esta es la rentabilidad permitida, y yo voy a mirar después. Voy a revisar su contabilidad, voy a revisar todos sus precios, etcétera, etcétera, y según eso le voy a calcular la rentabilidad, y usted tiene este límite, y no solamente eso, tiene una ventana de 3 años. Porque es posiblemente que usted en un año se pase, y otro año menor, y usted va a ir promediando. Y usted tiene que estar en esta ventana de 3 años, que también lo discutimos, ¿cierto?, con el ministro Pacheco. Nos parecía prudente una ventana de 3 años, dándole, ¿no es cierto?, el beneficio a la empresa. Sabes que tú te pasaste un poco acá, pero todavía tienes el próximo año para recuperarte con precios más bajos. Y esa mirada ex post en un negocio con tanta variación, a diferencia de todo otro, me parece muy razonable. Por lo tanto, a mí me cuesta importar regulaciones de otros lados, las realidades son distintas, y yo creo que lo que teníamos era un sistema regulatorio bastante razonable. Además que estaba la amenaza. Efectivamente, si la empresa se portaba mal,
podríamos llegar al sistema regulatorio de empresa modelo, tal como estos otros tres que estoy mostrando. Esa era la amenaza. Si usted no cumple con la rentabilidad, usted puede caer en un sistema, ¿no es cierto?, de regulado de tarifas tal como existe en estos otros sectores, que es básicamente una regulación tipo empresa modelo. Y para cualquier empresa, eso sería, yo creo que, bastante desafortunado. Y era una amenaza bastante fuerte. ¿Ah? Y uno esperaría que con esa amenaza las empresas cumplieran con esta rentabilidad máxima que podían optar. Pero, como le digo, repito, volviendo a su pregunta original, no estamos importando una regulación de otros lados, pero sí la rentabilidad del negocio nos parecía más o menos razonable, mirando la realidad en otras partes y mirando la realidad local. Bien, profesor, muchas gracias. La última pregunta, que ha sufrido algunas modificaciones. Yo le iba a preguntar originalmente en cuanto a los ingresos de esta rentabilidad integrada, ¿cierto?, de Metrogas y de AGESA, si esta sumatoria ha excedido el 9%, como así lo entendemos que ha sucedido, yo le iba a preguntar originalmente qué debiéramos hacer con el exceso desde su punto de vista, no, más allá del punto de vista legal. Pero también, a propósito de lo que estábamos conversando recién, ¿no será que esta rebaja en la rentabilidad podría considerarse una especie de castigo por este exceso? ¿Cuál es su opinión como experto en esta área? Eh, Gracias, diputada. Me está llevando temas que van un poquito más allá de mi área de conocimiento. Yo creo que hay algo de eso, lo último que usted dijo. Yo creo que esta rebaja, de alguna manera, es una señal de castigo a lo que hizo Metrogas. Así lo veo yo. Esa es mi interpretación, puedo estar equivocado. Usted me está pidiendo interpretación, como yo lo veo, aquí estoy saliendo fuera de mi expertise, estoy interpretando cosas que he visto. Yo creo que es una señal de castigo. Ahora, el problema es que esa señal de castigo afecta a todo el sector completo. Al sector completo. No solamente aquí, no es solamente Metrogas. Metrogas hizo algo muy, muy, muy feo, pero estamos castigando a una empresa y que está afectando a todas las demás. Y efectivamente yo creo que la gente está esperando una señal fuerte y el gobierno, supongo, que habrá introducido este cambio de alguna manera para responder a esa señal, ¿ah?, de señal de castigo, creo yo. ¿Ah? Entonces estoy de acuerdo con esa mirada. ¿Ah? No estoy diciendo que sea su mirada, pero con esa hipótesis. Y hay que tener cuidado, efectivamente, porque pueden afectar a otros sectores. Ahora, si excedió respecto a esa es su segunda parte, digamos, de su intervención. La primera parte, totalmente de acuerdo. Obviamente se excedió el 9% con esta integración. Si integramos ahora, están solamente pasados. Ahora, ¿qué hacer? Esta es la tercera parte, digamos, de su pregunta o de su intervención. ¿Qué hacer con ese exceso y cómo compensarlo? Se me viene a la cabeza qué pasa, por ejemplo, cuando uno encuentra casos de colusión y efectivamente las empresas, ¿no es cierto?, cobran un sobreprecio y hay que compensar a los consumidores y vienen todos los estudios de cuánto fue el sobreprecio, efectivamente cuál debería ser la compensación, etcétera, etcétera. Hay varios casos todavía que están en discusión. En este caso particular, como no hay una ilegalidad per se, porque efectivamente la empresa se acogió a esta cláusula que estaba dando vuelta con este vacío, me cuesta pensar cuál va a ser el instrumento que se va a aplicar. Ahora, si se pudiera aplicar un instrumento, efectivamente yo pediría una compensación, sin duda, por este exceso de rentabilidad. Y lo pedía, y repartido, no sé, en los próximos 5 años, lo que usted quiera, como sea. ¿Ah? O por último, decirle, usted empresa, su rentabilidad por los próximos 5 años, pensando en este exceso, ya no va a ser los mismos 9% que tienen estas otras empresas, que va a ser el resto del sector. Para usted va a tener un castigo que por los próximos 5 años esa rentabilidad va a ser de 8%. Mientras usted, ¿no es cierto?, de alguna manera compensa por este exceso que obtuvo en estos años. No sé si es un 8 o un 8,5, habría que hacer un cálculo. Ahora, el problema es que judicialmente, aquí uno va a entrar en temas regulatorios de discriminación. ¿Por qué una empresa del sector se está cobrando un 8, algo, a otras un 9? Y eso se va a judicializar sí o sí. Me tocaba decir esto es discriminatorio y finalmente perfectamente una corte puede decir, ¿sabe que esto es discriminatorio? Usted no puede discriminar. Entonces lo que hay que hacer ahí es finalmente, no sé cuál es el instrumento disponible,
Pero para mí lo que debería ocurrir es que debería, ¿no es cierto?, procederse con esta compensación, y la manera más fácil de hacerla es simplemente decirle a Metrogas, por los próximos años, la rentabilidad integrada de todo su negocio junto con la GESA no va a ser de 9 como al resto del sector, sino que va a ser de 8, algo. Pero no sé si es algo que se puede aplicar en la práctica, porque va a tener todos estos otros problemas, ¿no es cierto?, legales. Bien, profesor. Bien. Muchísimas gracias por su tiempo, por la gentileza de habernos ilustrado tan claramente. Y nuevamente le extendemos el agradecimiento de parte de todos los diputados aquí presentes. Y bueno, lo liberamos de su asistencia para continuar con nuestra sesión. Muchas gracias. No, muchas gracias a todos ustedes por la atención y por la oportunidad de poder presentar frente a ustedes. Así que también yo se lo agradezco. Y que estén muy bien, que tengan un muy buen día. Buen día, buen día. Colegas, continuando con nuestra sesión. ¿Se acuerdan que teníamos citado para el día de hoy al fiscal nacional económico y que no podía asistir? Por eso hicimos el cambio, ¿verdad? En este caso con el investigador que asistió, el profesor Juan Pablo Montero. Por lo tanto, ahora sí pasamos al fiscal nacional económico, don Ricardo Riesco Eizaguirre, que quedaría citado para la 7ª sesión, que es el día 13 de septiembre. ¿Ya? Y seguimos con el resto del listado que teníamos presente, recordándoles que a propósito de este último punto, también tenemos citados a las organizaciones de consumidores y con ADECU para ver este aspecto y al Servicio Nacional del Consumidor también, para ver este aspecto, el último aspecto que tocó el profesor Montero. Así que, bueno, no habiéndose cumplido, entonces, no hay nada más. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿La palabra ofrezco? No, parece que no. Bueno, entonces, habiendo cumplido el objetivo de la presente sesión, esta se levanta, deseándoles a todos muy buenos días.